La lección número 2 se denomina Planteamiento del problema desde el enfoque empírico-analítico. En esta lección número 2 se le sugiere a los estudiantes, además de ver esta introducción a esta temática, hacer una lectura cuidadosa de uno de los capítulos que escribimos en uno de nuestros libros, que se llama Reflexiones sobre la construcción de problemas de investigación desde las perspectivas empírico-analítica, investigación cuantitativa e histórico-hermenéutica de investigación cualitativa. Capítulo que escribimos la profesora Stephanie Castaño Torres y yo, que soy Paula Andrea Montoya Zuluaga. En este capítulo ustedes van a poder ver los componentes de manera diferencial que hay entre un planteamiento del problema que pueda resolverse a través del enfoque empírico-analítico y un planteamiento del problema que pueda resolverse a través de la investigación cualitativa. Como lo habíamos visto anteriormente, el paradigma es la base y es el que me está diciendo a mí, desde sus principios ontológicos, epistemológicos, praxeológicos y axiológicos, la naturaleza del objeto de estudio y el cómo yo pudiera llegar a resolver el mismo. Es decir, el paradigma es el que me está señalando a mí qué problemas debo plantearme para resolver a través de la investigación. Nunca se les olvide esto: cuando yo hablo de un planteamiento del problema, estoy hablando del qué de la investigación. Y cuando yo estoy hablando de un enfoque metodológico o de estrategias metodológicas, estoy hablando del cómo voy a resolver ese qué. En estas lógicas, primero en la investigación aparece el qué, que es el planteamiento del problema, y ese mismo planteamiento del problema, de acuerdo a las pretensiones, ya me está diciendo el cómo resolverlo. Entonces, si ese planteamiento del problema lo que me está diciendo a mí y me está indicando a mí es buscar una explicación, una descripción, una relación, una predicción, me está indicando que el enfoque metodológico que yo tengo que utilizar para poder resolver ese qué es el enfoque empírico-analítico. Si los intereses son distintos, obviamente no va a ser el enfoque empírico-analítico. Entonces, por eso nosotros decimos que hay una correspondencia entre ese paradigma, el planteamiento del problema que me responde a un qué, y el enfoque metodológico, que es el que me dice el cómo voy a resolver, que ya es o la investigación cuantitativa o las técnicas de la investigación cuantitativa o las técnicas o mecanismos o herramientas de la investigación cualitativa. Vamos a hacer un resumen de la naturaleza del objeto de estudio que nos interesa a nosotros resolver dentro de las investigaciones cuantitativas, que en otras palabras sería cómo serían esos planteamientos de problema que nosotros resolvemos a través de ese enfoque metodológico. De manera rápida, y ustedes lo ahondarán en este capítulo que inicialmente les sugerí, hay un interés en el componente nomotético, no en el componente ideográfico. El objetivo es descubrir leyes y hacer generalizaciones. El acercamiento al objeto de estudio es extensivo, hay mayor grado de estructuración inicial porque el razonamiento y la lógica es deductiva, nuestro interés es hipotético, deductivo, y lo que nosotros nos planteemos debe ser sensible de observarse, de medirse, de cuantificarse y de verificarse. Es decir, dentro del enfoque empírico-analítico o la investigación cuantitativa, un planteamiento del problema que no sea sensible de ser atravesado por lo que llamamos el método científico no es de interés y no lo vamos entonces a resolver, porque no tenemos las herramientas de resolverlo. Entonces recordemos, ese objeto de estudio debe ser sensible a medirse, observarse, cuantificarse y verificarse. Todo proceso de investigación inicia con una idea de investigación. Específicamente, antes de yo plantearme un problema, yo tuve que tener una idea de investigación. Esa idea de investigación surge en distintas
en distintos contextos. No crean que solamente surge cuando yo estoy en un salón de clase, cuando estoy en una biblioteca, etcétera, etcétera. No, una idea de investigación surgirá en cualquier contexto. Esa idea de investigación, entonces, no será un planteamiento del problema, pero sí es necesario para yo llegar a plantearme un problema. Entonces, la idea de investigación yo la necesito estructurar, delimitar, formalizar. ¿Y cómo lo hago para que pueda empezar a plantearme un problema? Lo hago a través de los antecedentes investigativos. Recordemos que los antecedentes investigativos son esos reportes o informes de investigación que han realizado tras haber terminado y generado conocimiento científico otras personas que les interesan temáticas similares a la nuestra. Entonces yo cojo esos reportes de investigación o esos antecedentes investigativos y son los que posibilitan en un primer momento que yo empiece a crear y a estructurar lo que es un planteamiento del problema. Entonces, cuando yo tengo esa idea de investigación y yo inicio a estructurarla, formalizarla y delimitarla, ya empezó el primer componente del planteamiento del problema, que son los antecedentes investigativos. Yo quiero redondear y decirles que un planteamiento del problema que pueda resolverse a través del enfoque empírico-analítico tiene 5 componentes que están en una organización jerárquica. Primero, el primer componente del planteamiento del problema son los antecedentes investigativos. Después de que yo he indagado, he analizado esos antecedentes investigativos, eso es lo único que le posibilita al investigador generar y construir una pregunta de investigación. Después de yo revisar, se me genera la pregunta de investigación, que sería el segundo componente. El tercer componente sería la justificación, es decir, ¿para qué y por qué yo voy a resolver esa pregunta o esas preguntas de investigación? El cuarto componente sería lo que nosotros denominamos dentro de la investigación cuantitativa modelo hipotético. Recuerden que yo les decía que el objeto que yo voy a estudiar dentro de la investigación cuantitativa debe ser sensible a medirse, observarse, cuantificarse y verificarse. En el modelo hipotético es cuando el investigador tiene que decir cómo va a observar, a medir, a cuantificar y a verificar eso que se supone él va a estudiar. Y un quinto componente que hace parte de ese planteamiento del problema, nosotros lo enunciamos como propósitos. Los propósitos no son objetivos. Los propósitos son aquellos beneficios a corto, a mediano y a largo plazo que va a tener o van a tener esos resultados que se van a generar o ese conocimiento científico que se va a generar. Entonces, vamos a concluir y ustedes lo van a ahondar a través de la literatura y del recurso que nosotros les estamos proponiendo en esta segunda lección. Hay 5 componentes que hacen parte de un planteamiento de problema que pueda ser resuelto a través del enfoque empírico-analítico o la investigación cuantitativa. El primer componente son los antecedentes investigativos, el segundo componente es la pregunta de investigación, el tercer componente es la justificación, el cuarto componente es el modelo hipotético y el quinto componente son los propósitos.